Buenos días, queridos amigos y amigas. En la introducción afirmamos que el análisis narrativo nos abre los ojos al hecho de que tejer una trama, armar una red de personajes, ordenar la temporalidad y describir un espacio físico son tan indicativos de la intención teológica como una formulación doctrinal o incluso como una confesión de fe. Tal vez algunos de estos términos todavía son nuevos para ustedes. Eh, Trama, red de personajes, la descripción del espacio físico, etcétera. Pero precisamente queremos ir construyendo habilidades para entender estas cosas esta semana. Y quisiera que en esta semana pongamos más atención a la forma que tiene la Sagrada Escritura y que consideremos que esa forma no es simplemente el cascarón, un cascarón desechable, eh, que recubre la esencia de la revelación, sino que esa forma es parte misma de la revelación. Para esto en este video voy a retomar el orden de ideas que propone Eugene Peterson en su libro Come este libro, o Eat this book en el original. Y por supuesto voy a agregar observaciones e innovaciones de mi parte, pero debo declarar mi deuda con este gran maestro. Bueno, si la revelación divina nos muestra quién es Dios y quiénes somos nosotros además, y si decimos que la forma es parte de la revelación, la forma de la escritura es parte de la revelación, entonces los fundamentos o los justificativos para darle atención dedicada a esa forma están establecidos, ¿no es cierto? A esa forma de la escritura. Entonces podemos empezar enfatizando que la forma de la escritura debe ser lo suficientemente grande, o debería ser suficientemente grande, abarcadora, flexible, para que no nos limite nuestra formación como seres humanos. De nuevo, la revelación nos dice quiénes somos y quién es Dios. O para que no caigamos en la tentación de masificar el discipulado o hacerlo como un proceso de fábrica, ¿sí? De producción en masa. Debemos ser moldeados en la imagen de Cristo. Pero ¿cómo entender esto sin violentar nuestra individualidad? Pero ¿cómo no caer en el ídolo del individualismo? Queremos ser comunidades definidas por el llamado de Cristo. No queremos ser meras fotocopias de un modelo universalmente aplicable. No existe el peligro de que este libro tan antiguo, la Biblia, nos ponga una forma o nos imponga una forma de vida extraña a la nuestra, coercitiva. Hay muchas personas a nuestro alrededor que cuestionan la Biblia como texto autoritativo sobre nuestras vidas. Ellos o esas personas dicen que la Biblia es demasiado estrecha, restrictiva e impuesta sobre nosotros en una cosmovisión paternalista que desde hace mucho tiempo debimos haber dejado atrás o que en algunos casos ya dejamos atrás. Nosotros decimos que deseamos una espiritualidad integral, una comprensión de la fe que incluya todas las áreas de la vida. Hoy en día estamos más conscientes de la existencia y riqueza de las espiritualidades en el mundo. En nuestras sociedades postmodernas, ustedes notarán que hay un creciente interés por espiritualidades y cosmovisiones de todo el mundo. No es raro escuchar a personas hablar con un lenguaje aparentemente sofisticado sobre cómo incorporar algún u otro aspecto de una nueva espiritualidad o algo que esté de moda, ¿no? Pero entonces en este mundo postmoderno, ¿cómo es que nosotros, los y las cristianas, podríamos estar satisfechos definiéndonos como el pueblo de un libro, de un solo libro? Tal vez esa es la pregunta equivocada.
tal vez o la estamos planteando de una manera equivocada. Tal vez deberíamos preguntar cómo podemos entrar en una vida más amplia, cómo poder vivir bien. ¿Será que ese vivir bien viene mediante la adquisición de muchos objetos o la recolección de elementos de aquí y allá? ¿O será que ese vivir bien surge de la tarea de profundizar más en lo que ya tenemos a mano? Por otro lado, ¿será que formamos un patrón de espiritualidad siguiendo el modelo del mercado o las empresas multinacionales que expanden su presencia, sus monopolios, que van tomando control de la cultura local? Está muy de moda, ¿no?, que ahora las empresas sean las que no solamente venden sus productos, sino que como que nos predican sobre los nuevos valores, ¿no?, sobre las nuevas formas de ser. Entonces, Gillette es una de ellas, Nike es otra. Pero entonces, ¿cómo podemos vivir de una forma distinta? ¿O a quiénes atribuimos la autoridad para marcar la agenda de nuestro crecimiento, de nuestra vida? En este supermercado de cosmovisiones en el que vivimos, especialmente en las áreas urbanas de nuestro continente, ¿qué es lo que define la amplitud de nuestra espiritualidad? Tal vez estamos llamados a ser la excepción a la norma y explorar amplia y profundamente las Sagradas Escrituras. La Escritura es la revelación de un mundo vasto, mucho más grande que el mundo atrofiado del pecado. De ese mundo que construimos para nosotros mismos a partir de una colección de principios basados en nuestras preferencias y en nuestros gustos. La grandeza de la Escritura, la profundidad que nos promete la Escritura, no es el resultado de la acumulación de detalles mediante el estudio de cada oración que se encuentra en el texto bíblico. Empezamos a reconocer la grandeza, la profundidad de la Escritura, reconociendo primeramente su forma. El contenido no yace detrás de la forma, sino dentro de ella. El que no es capaz de ver y leer la forma será incapaz de percibir, de asimilar el contenido. Todo aquel que no es iluminado, que no es motivado o cautivado por la forma, tampoco verá luz en el contenido. O atrapará o condicionará el contenido de acuerdo a sus preferencias, de acuerdo a sus gustos. La forma de la Escritura es, de las Sagradas Escrituras, claro, es narrativa, historias. Repito, la forma de la Escritura es narrativa. En términos más amplios, es la historia del seguimiento a Jesús, del triunfo de Jesús. La comunidad cristiana siempre ha leído esta historia no solo como una historia, entre otras, sino como algo que llamamos una metanarrativa, una gran historia abarcadora, que engloba o que puede englobar a todas las otras historias. El vasto y complejo mundo de la revelación del cual nuestro texto da testimonio posee una forma narrativa. Esta forma narrativa pierde su potencia cuando la desmembramos o la privatizamos. Despreciamos la forma cuando desmembramos la Escritura, cuando la diseccionamos o la disecamos, supongo, como cuando la analizamos como un espécimen en un laboratorio, como una muestra en un laboratorio. Por supuesto, cada detalle de la Escritura es digno de estudio minucioso. Ninguna atención académica dedicada a este texto es desperdiciada. Yo mismo he dedicado años en mi vida en tratar de ser mejor biblista.
Sin embargo, cuando la objetividad impersonal de los técnicos de laboratorio, como diría Eugene Peterson, reemplaza la devoción y la adoración de un amante, acabamos con nuestras mesas llenas de información, organizadas según nuestra conveniencia o según la ocasión. La escritura deja de funcionar como revelación y empieza a ser instrumento sencillamente. A veces estamos obsesionados con técnicas. Si las escrituras son tratadas como una herramienta de iluminación o como una herramienta de acceso al conocimiento que genera poder, cometemos un gran sacrilegio con ellas. Otra forma de despreciar la forma, otra manera de despreciar la forma de la escritura es cuando la privatizamos, cuando la usamos solamente para inspiración personal. Nuestras escrituras sagradas, son personales, nos tocan a un nivel personal. Somos personalmente dirigidos, bendecidos, confrontados, reprendidos y orientados. Sin embargo, decir personal no es lo mismo que decir privado. La privacidad es posesiva y aislante. Lo privado es lo que se extrae del bien común para el control, uso o deleite individual. Cuando privatizamos la escritura, restringimos la utilización universal de la revelación de Dios. La escritura no funciona así. La revelación nos trae fuera de nosotros mismos, de nuestra individualidad que ferozmente defendemos, y nos coloca en un mundo de responsabilidad y de comunidad, y especialmente bajo la soberanía de Dios. Para describir esta realidad, el Nuevo Testamento utiliza la palabra o la frase el reino de Dios. Es ese mundo de responsabilidad, comunidad y bajo la soberanía de Dios. Entonces, como parte de ser comunidad de fe, debemos insistir en dar atención a esta forma narrativa. A veces oímos que la Biblia es una biblioteca formada por muchos libros, ¿sí? Es una colección de escritos, poemas, himnos, sermones, cartas, visiones y sueños. Listas, crónicas, enseñanzas morales, amonestaciones y proverbios, dichos de sabiduría, etc. Y también que hay historias, decimos. Esto no es totalmente correcto. Más bien deberíamos entender que toda la escritura es historia, narrativa. Los antiguos estudiosos de la escritura manejaban el arte de ver la forma dentro de las formas individuales y de traerla a la luz de dentro de ellas mismos. Sin embargo, esto presupone naturalmente un entendimiento de la totalidad. Entonces, hay que entender la totalidad primero para entender las partes constituyentes. Nada llega hasta nosotros separado de una forma. La Biblia es incansablemente narrativa y no podemos modificar o descartar la forma sin cambiar o distorsionar el contenido. Esta narración bíblica reúne todo a su alrededor, proporcionando un inicio y un fin, un nudo y el desarrollo de los personajes, conflicto y solución del conflicto. Durante los siglos de cristianismo, los lectores atentos de la Biblia entendieron que sus muchas voces y puntos de vista estaban todos contenidos en la forma narrativa y reciben de esa forma narrativa su coherencia. En vez de intentar planchar o alisar las arrugas de injerencia, ellos se detuvieron para oír las resonancias, los ecos, los patrones narrativos.
la enorme complejidad de la verdad viva. Aquellos lectores también se descubrieron a sí mismos en la historia, porque esta metanarrativa nos incluye. Los buenos narradores de historias siempre apelan a nuestra imaginación. Nos inspiran a participar en las historias que cuentan. Cuando la narración de la historia es buena, somos introducidos a un mundo que es más verdadero y más grande que el que habitamos ordinariamente. Sin embargo, no es un mundo totalmente extraño. Por supuesto, hay formas de pervertir esto, ¿no? Hay formas y podemos llamar a eso escapismo, un entretenimiento escapista que falsifica, despersonaliza y manipula la realidad. Entonces, dentro de esas cosas podemos encontrar historias de terror, o generalmente las telenovelas, ¿no? Que presentan un mundo de romance barato, la pornografía, la propaganda. Buenas narraciones de historias nos involucran en lo que durante años ha sido colocado justo delante de nosotros, lo que había estado ahí, delante de nuestros ojos, pero nosotros no lo habíamos notado, no lo habíamos considerado importante, o no creíamos que tenía algo que ver con nosotros. Eso es lo que hacen las buenas narraciones, nos hacen notar esas cosas. Sin abandonar el mundo en el que vivimos, en el que trabajamos, dormimos, jugamos, amamos, al leer estas historias, al escuchar estas historias, nos encontramos en un mundo más grande. Abrazamos en nuestras vidas conexiones y sentidos y significados que van mucho más allá de lo que nuestros compañeros, jefes y amigos nos habían contado. Las escrituras, simplemente por ser o por estar en forma narrativa, nos traen hacia una realidad en la que nos encontramos en contacto con la esencia misma de nuestra humanidad. Lo que sentimos en nuestros huesos cuenta. Es una historia grande, con una conciencia de la realidad de Dios, un mundo colorido por la presencia de Dios, un mundo impregnado por la palabra hablada por Dios, por su presencia visible e invisible. De tal manera que sabemos que el mundo al que de tal manera que sabemos que es el mundo, ese es el mundo al que verdaderamente pertenecemos. Entonces, ahora podemos decir que por medio de la imaginación, y como deberíamos reconocer, la imaginación y la fe son buenas amigas. Están íntimamente relacionadas. Entonces, por medio de la imaginación entramos en la historia, asumimos nuestro lugar en la trama y seguimos a Jesús. Si vemos a nuestro alrededor, nos daremos cuenta que vivimos en un mundo empobrecido en cuanto a historias, especialmente en la iglesia. Entonces no es sorprendente que muchas personas, muchos de los evangélicos especialmente, hayamos adquirido el mal hábito de extraer verdades, esencias de las historias que leemos. Creemos que entender la palabra significa sintetizar principios que podemos usar en una variedad de escenarios a nuestro placer o a nuestra conveniencia. Queremos destilar una enseñanza moral, una moraleja que usamos como lema, como un cartel o como un arma contra alguien. Se nos ha enseñado a hacer esto no solamente en las iglesias, pero incluso en las escuelas para aprobar exámenes. Consiste básicamente de eso. Entonces, no es de extrañar que continuemos con esta práctica de abstraer, de mutilar historias cuando leemos la Biblia.
Si se dan cuenta, en nuestro mundo contemporáneo, tratamos a una narrativa, tratamos a la historia como algo que no es serio. Las historias son para niños. Y las conversaciones alrededor de las fogatas, de los campamentos juveniles, etc. Y creemos que la carne, sí, eso es leche, decimos, y creemos que la carne es lo más abstracto, ¿sí? Las enseñanzas abstractas y que se pueden aplicar a todos los tiempos. Creemos que hablar responsablemente significa o requiere que convirtamos nuestras historias en discursos serios, aceptables, de información y motivación. Difícilmente notamos que hemos perdido la forma que moldea nuestras vidas de forma integral y coherente. El texto que moldea nuestras vidas es reducido entonces, por nuestra práctica, a fragmentos deformados, a fragmentos que dicen ser la verdad o las verdades, fragmentos desmembrados de información o de motivación. La forma en que la Biblia está escrita es, en todos los aspectos, queremos reiterar esto, tan importante como lo que está escrito en ella. La narrativa, esa historia enorme y amplia que nos jala hacia su trama, que nos muestra nuestro lugar en su desarrollo de principio a fin. A eso es a lo que queremos poner atención en esta materia. Es necesario tener toda la Biblia para leer todas sus partes. Cada frase está inserta en la historia y no puede ser comprendida fielmente aparte de esa historia. Así como cualquier frase que pronunciamos durante el día no puede ser entendida aparte de nuestras relaciones, aparte de nuestra cultura y de las diversas formas en las que hablamos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos o con nuestros enemigos. Quiero cerrar este video repitiendo las palabras con que empezamos. El análisis narrativo nos abre los ojos al hecho de que tejer una trama, armar una red de personajes, ordenar la temporalidad y describir un espacio físico, tal y como lo hacen las narrativas, son tan indicativos de intención teológica como lo son una formulación doctrinal o una confesión de fe. Espero que esta semana podamos zambullirnos en esa forma en la que está escrita la revelación.